Saludos, mi nombre es Alondra y voy a estar dando la presentación final para mi clase de impericia médica sobre una escena de una serie que me ayudó a reflexionar sobre lo aprendido en el curso. La serie se llama New Amsterdam, obtiene su nombre del mismo hospital en donde ocurre el drama, que es un hospital localizado en la ciudad de Nueva York. La serie sigue las historias de qué sucede cuando un joven doctor llamado Dr. Goodwin llega como el nuevo director del hospital público más antiguo de los Estados Unidos. La escena que escogí se encuentra en YouTube. Hay un enlace al final de esta diapositiva. Es la escena de un episodio llamado Good Soldiers, el episodio 7, temporada 2. Para expandir un poco más sobre el trasfondo, algunas de las personas importantes, una de ellas es Elizabeth Archer. Ella es nuestra nueva protagonista. Hace años recibió una cirugía para remover un tumor en su columna vertebral, donde se le implantó una placa metálica. Tiempo después vuelve por tener unas molestias causadas por el desplazamiento de la placa. Le realizan otra cirugía en la cual se descubre que la intervención original fue innecesaria. Dicha intervención es la causante de su parálisis. La investigación de los doctores a cargo revela que el cirujano responsable, el doctor Tolman, cometió un error durante la operación y luego intentó encubrirlo. En esa operación, además del doctor, pues sabemos que había otro personal. Uno de ellos era un residente que va hacia el decano de medicina del hospital, Dean Fulton, y reporta lo acontecido en esa operación. Pero el Dean no tomó ninguna medida al respecto. Cuando entonces los otros doctores que ahora en esta segunda etapa están a cargo de la salud y de sus procesos médicos, le dicen la realidad de lo que había acontecido hace 10 años, ella reacciona con mucho enojo y considera emprender acciones legales contra el hospital. ¿Verdad? Y ahí es más o menos donde termina el episodio. Voy a hablar un poco más de las personas porque es importante identificar, ¿verdad?, cuál es su relación con el hospital y cuál también sería su participación en una demanda que pudiera llevar a cabo entonces Elizabeth. Los doctores que ahora, 10 años después, están atendiendo a Elizabeth no son los mismos que originalmente estaban con ella. Ahora ella está ante el cuidado de la doctora Helen Sharp, que es la codirectora del programa de oncología y doctora principal de Elizabeth Archer. ¿Sabe? Esta persona no es la doctora quien operó o quien cometió entonces la impericia. Tenemos al Dr. Max Goodwin, que es el director del hospital, y él es llamado por la oncóloga para observar la operación que se tiene que dar para llevar a cabo el arreglo de ese disco o ese plato metálico. También hay otro doctor que es importante, pero pues no causa tanta controversia porque no se ve como una persona líder o una persona con algún tipo de puesto administrativo como lo sería Goodwin o Sharp, que es el otro cirujano que operó a la paciente en la segunda ocasión, que este es el cirujano que mientras está en la operación se da cuenta de que no es común que para haberle sacado, ¿verdad?, la operación que ella necesitó hace 10 años, era requerido muchos cortes a través de la espina dorsal de ese, ¿verdad? Y ella solamente tenía un corte que había sido completamente uniforme, ¿verdad? Y algo preciso, y entonces el plato encubriendo ese corte. Y es quien levanta bandera y puede afirmar de que esto no es común y aquí pues esta es la causa de que ella esté en su silla de ruedas y que el plato que necesitaba para estabilizarla realmente nunca lo necesitó. Otra persona importante identificar es el doctor Tolman, que es él quien realiza esa operación inicial. En la operación para remover el tumor, él corta más allá de lo necesario, afectando la movilidad de la paciente,
y entonces inserta ese plato metálico para esconder lo que hizo. El doctor Clint Hartman es el interno, que es quien va al decano de la medicina, reporta lo acontecido, pero él reconoce que nada sale de esa conversación, continúa trabajando todos estos años en el hospital y no hace ninguna medida ¿verdad? Para que se llegue a la justicia que realmente necesita Helen Sharp, porque claramente está sufriendo. Otras personas importantes, ya que estamos hablando más bien de quiénes son la cara de la administración del hospital. Tenemos a Karen Brandley, que ella es la presidenta de la junta directiva del hospital, y ella viene en conocimiento del daño a la misma medida o en la misma circunstancias en las que se están enterando los otros doctores. Aunque lleva mucho tiempo en el hospital, ella no conocía de lo que había pasado hace 10 años en esa sala de operación. Le dice al decano que lo va a demandar por cómo manejó la situación. Destaco esto porque me pareció curioso. Se habla mucho de demandas a pesar de que es una serie que se limita a términos médicos. Habla mucho sobre, ¿verdad?, este aspecto litigioso que se da en la medicina y que hemos podido ver en clase, pero también esa perspectiva de que el hospital está pensando en que esto me va a afectar a mí y por ende la culpa te la tengo que echar a ti porque tú fuiste la persona que podía haber en aquel momento manejado esta situación de una forma en que no se hubiese visto el encubrimiento, que ciertamente le da mucha más simpatía al caso de la paciente que si hubiese sido, ¿verdad?, el caso se hubiese dado 10 años hacia atrás cuando pasó el suceso. Luego tenemos a Peter Fulton, que este es el decano del hospital en el momento de los hechos. Ya esta persona no es empleado del hospital, no representa a la administración. Pero esta persona sí conocía del daño que ocasionó el doctor. Es a él a quien acude el interno. Optó por encubrirlo y argumenta que el doctor hubiese ganado cualquier demanda. Él dice, al final del día teníamos el doctor contra un interno, una persona que lleva años operando, que tenía todo que perder, teníamos la credibilidad de nuestro hospital, cómo se vería. Entonces, este argumento nos lleva a pensar y decir si realmente la estrategia, porque él dice, no es que no hice nada, es que no lo llevé a corte o no le dije a la paciente, pero sí tomé estas medidas para asegurar la vida de otras personas y cumplir con mi labor con el hospital, que era mantener sus puertas abiertas y mantener el servicio para más personas. Que entonces también nos habla un poco sobre esa dualidad, que no todo, ¿verdad?, en el derecho y así como en la medicina es blanco y negro. Si es válido pensar en el bienestar de las miles de vidas que se podían beneficiar de un servicio de calidad en un hospital que ciertamente es público, que atiende a personas vulnerables, a comunidades pobres, vis a vis la realidad de entonces perder millones de dólares en una demanda por el daño negligente y culposo de un mal doctor. Entonces, también nos presenta ese otro lado que a veces es difícil, pero que sabemos que la justicia para una persona sigue siendo válida y no podemos minimizar los daños que causó en la vida de Elizabeth ese doctor. Elizabeth Archer sería, ¿verdad?, en este caso la parte demandante. La escena termina con ella diciendo, yo voy a demandar a este hospital to the Stone Ages, o sea que ningún tipo de avance médico va a salir de esto, porque cuando yo termine con este hospital no se quedarán con nada. Ellas vienen en conocimiento de la negligencia 10 años después. Sin embargo, su causa de acción no ha caducado. ¿Por qué? Porque ella no sabía de este daño. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, pues ciertamente tiene unas desventajas, porque en primer lugar se dio cuenta 10 años después.
Mucho de la evidencia que podría pasar, los recuerdos de otras personas que estaban ese día en esa sala, la experiencia del doctor, ¿verdad? Un doctor que sigue acumulando credibilidad en en su campo, mientras que ella es una paciente que va a venir ahora 10 años después con un reclamo. Pero ciertamente, legalmente tiene, ¿verdad? Y esto lo limitamos a a la jurisdicción de Puerto Rico, puede llevar su causa de acción porque pues está dentro de ese límite de un año, siempre y cuando interrumpa el término para que tenga un poco más de tiempo, o radicar esa demanda antes del año para poder tener esa vigencia. Otra desventaja que pude observar en esta escena es que en el momento en el que ellos se dan cuenta de de lo que ha acontecido como hospital, deciden no decirle, ¿verdad? Ella estaba anestesiada en ese momento, que no era que la notificación sería inmediata, pero podemos ver cómo la doctora tiene que mentirle porque no tiene las contestaciones de qué fue realmente lo que pasó. Entonces deciden llevar a cabo una investigación interna antes de darle esta noticia porque ciertamente es algo que saben que va a cambiar no tan solo el curso de la vida de esta persona, sino que es algo para la cual ellos como hospital se tienen que preparar. ¿Qué pasa? Que dentro del contexto quizás de esta serie, los doctores que le dan la noticia tienen las mejores intenciones, son presentados como personas muy benevolentes, de muy buena fe, que lo que quieren es aliviar ese dolor que está sintiendo esta paciente. Hay un tema que se presenta mucho sobre la culpa. Ella se culpa a sí misma porque quizás de haber ido antes al hospital hace 10 años no hubiese tenido un cáncer tan severo que hubiese requerido una operación grave que la hubiese dejado paralizada. Tanto así que también se culpa de quizás en su esfuerzo por mantener masa muscular, por poder tener un poco más de independencia, se ejercita y pues usa el movimiento que todavía le queda en su cuerpo para realizar actividades que le causan, que le ayudan a su vida y que le causan felicidad, y se culpa por eso porque dicen, de hecho, quizás esa placa no se hubiese movido si yo no hubiese movido de esta forma, y pues ciertamente podemos ver una paciente que está llena de culpa y pues queremos, lo destaco porque pues si uno de los mayores ánimos quizás de las personas a entrar en un proceso litigioso no necesariamente son los ánimos económicos, sino es poder reivindicar esa noción que tienen de que ellos fueron culpables de lo que les está sucediendo, y cuando se enteran que no, que fue otra persona que claramente tiene culpa, pues entonces buscan ese sentir de justicia que no va necesariamente atado a una compensación monetaria, sino a que sea un juez o un tribunal quien pueda adjudicar que otro es responsable de esta culpa. ¿Cuál es una de las ventajas que presenta? Pues los doctores confirmaron cómo ocurre el acto negligente y quién fue que llevó a cabo la acción. Ella no necesita comprobar, ¿verdad? Sí lo va a tener que hacer para efectos del tribunal, pero un abogado que quiera coger su caso y le pregunte, ¿pero usted está segura de esto? Ella le puede decir, sí, a mí me acaban de operar y dos doctores, o sea, el director de medicina del hospital y la directora de oncología me confirmó que la razón por la que yo estoy en esta silla de ruedas es porque el doctor que me operó cometió un acto culposo y negligente. Y pues eso ciertamente va a facilitar la medida en la que vayan a comprobar la prueba y cuál va a ser el peritaje que van a necesitar para comprobar todo esto, que no empiecen desde cero de estuve en una operación y ahora estoy en una silla de ruedas y no saber cómo esas dos cosas se conectan. No, ella tiene el conocimiento de cómo se conecta todo y lo tiene basado en el expertise de los mismos médicos de, del hospital. ¿Cuáles son los daños que pudiera reclamar? Pues ella puede reclamar daños calculados y evidenciados en los tratamientos médicos, terapias, los equipos que ha necesitado luego de la operación.
Entiéndase que van 10 años en los que ha necesitado sillas de ruedas, ha tenido que seguir en el hospital para darse tratamiento por lo agresivo que había sido ese cáncer, pero quizás también necesita en su hogar otros tipos de ayuda que le permitan tener una mejor calidad de vida de la que hubiese podido tener si luego de esa operación no estaría en una silla de ruedas. También esto es algo que se puede considerar, pero que no se desprende de la serie, es reclamar los daños por el salario no devengado. No sabemos en qué trabajaba Elizabeth, no sabemos si esta sería el enfoque de su demanda, pero ciertamente es un argumento que se podría traer porque es una cantidad que se puede cuantificar, ¿verdad? Y no un daño que ocurre en el abstracto. La potencial parte demandada, en primer lugar tenemos al doctor Tolman, porque es él la persona quien directamente es culpable de este daño. Y luego tenemos a la administración de New Amsterdam, porque ellos eran los empleadores del cirujano, ¿verdad? Estas personas simplemente van a representar, al igual que los abogados representarían al hospital. ¿Qué pasa? En este caso se complica un poco más allá porque una cosa es la culpa que podrían tener como empleadores del doctor y otra muy diferente es la culpa directa de advenir en conocimiento de un daño y no hacer nada al respecto. Y pues ahí es donde pienso que este caso podría ser muy interesante en la medida en la que es bien poco probable que se pueda la institución eximir de ser causante del daño porque cierta forma le causa un daño el no haber eh, hecho ningún tipo de medida ni de protocolo para poder entonces no encubrir el daño que ya había causado el doctor. La administración del hospital podrá traer como tercero al decano de medicina, porque como ya dije, esta es la persona responsable de encubrirlo y pues de cierta forma, y eso es lo que decía también en la conversación que tuvieron el decano con la directora, que era verdad que ella lo amenaza y le dice que lo va a demandar porque no quiere enterarse de qué puede pasar cuando demanden al hospital. Y pues que básicamente usarlo a él por su conocimiento de la situación y su falta de acción para de cierta forma liberarse de esa culpa el hospital. Para efectos de la serie, la presidenta de la junta directiva y el doctor Goodwin pues son como las personas empáticas, son muy éticas y solo piensan en el bienestar de los pacientes y nos pone a pensar en qué medida esto es la realidad de las personas que administran los hospitales, a diferencia del antagonista que es el decano de medicina, que con la experiencia que tiene justifica actuar fuera de la ley para mantener el hospital a flote y no creer en que el sistema puede adjudicar ningún tipo de justicia para Elizabeth, porque la idea es que ya el daño está hecho, que quizás conocer que había otra vida no cambia su realidad, que puede incluso afectarla aún más y pues nos deja ver, nos hace reflexionar sobre si realmente existen personas en posiciones administrativas que comparten la mentalidad del decano de medicina. Decisión del caso. Como jueza, entiendo que para mí sería muy empático el punto de lo que pasó, que sería fácil de probar con un perito que pueda ilustrar al tribunal la inutilidad del disco metálico y el testimonio de las personas presentes en la sala de operación el día que ocurrió la negligencia. Esto hace, ¿verdad?, que eso es acá fácil de probar en sus elementos. ¿Qué pasa? También entiendo que el encubrimiento del hospital no sería tan fácil de probar porque no hay un récord de lo que aconteció, no hay una queja formal. Esto es todo, volvemos otra vez a hacer ahora lo que alegue el interno que pasó y lo que el decano entonces pueda aclarar, porque como parte del encubrimiento pues está la no creación de documentos, así como la destrucción de los otros. Y esto es una ventaja que siempre va a tener la parte demandada,
que iba a ser difícil para la parte demandante. Y es que no tan solo tienen que luchar con el tiempo que ha pasado y con que ya ellos sabían que había algo mal y que podía surgir una demanda, así que quizás tomaron medidas correctivas para protegerse a sí mismos ante una futura demanda, y eso es algo que la parte demandante no tiene conocimiento que esto podía pasar. Entonces pues es algo a considerar. Pienso que este caso sería muy diferente verlo en la jurisdicción de Puerto Rico en comparación a quizás que se vea en el estado de Nueva York donde ocurren los hechos, o eh, en la jurisdicción federal. En Puerto Rico sería muy complicado y realmente hasta triste de cierta forma desde la perspectiva de un juez que tenga que adjudicar conociendo los daños, pero que tristemente pues no son daños devastadores, ¿sabes? Una persona que se ha mantenido activa durante 10 años, que tiene algún nivel de calidad de vida que le permite ser independiente. Y si eso lo añadimos al hecho de que ese hospital público sería visto aquí en Puerto Rico o se traduce a un hospital del Estado, los límites impuestos serían tan menores que realmente no hay ningún sentido de justicia económica que, que de cierta forma hagan sentir que se hizo justicia. Sí, podemos, y por eso mencionaba que quizás lo que necesita una persona que lleva años culpándose por sus circunstancias es que un tribunal le confirme que en efecto otro es culpable de esos daños, pero que a la medida en la que la compensación monetaria pueda también ayudar en ese proceso, pues lo veo difícil. En los méritos de la demanda, la paciente merece todos los daños que pueda alegar y probar. Es claro que sus daños fueron causados por el acto negligente de operar fuera de los estándares médicos y luego el hospital tratar de encubrirlo. Y pienso, ¿verdad?, que ahí es donde quizás hay esta particularidad de que no es la acción de uno, sino es la acción de uno y la forma en la que toda esta estructura lo protege y no permite el acceso a la justicia hacia Elizabeth. Para llevar un poco más allá mi, mi análisis de este caso, he pensado mucho en mi postura quizás como abogada, que una persona paciente como Elizabeth se me acerque y por lo ya antes mencionado de su movilidad, de los daños, ¿verdad?, la cuantía a la cual ella quiera acercarse, si realmente es un caso que valdría la pena llevarlo a los tribunales, aunque se sepa que se va a ganar, porque simplemente pues está ese límite tan grande en Puerto Rico de cuál es la cuantía que se le puede dar a Elizabeth, que pues uno lleva ese argumento de si al final del día pues sería tan poco lo que recibiría y tan oneroso el proceso que no valdría la pena aconsejarle a esa persona llevar este caso hasta sus últimas consecuencias y sí, ¿verdad?, empezar el proceso con miras a ver si se puede llevar a cabo una transacción, ya que es claro que una de las grandes preocupaciones del hospital es que como es el hospital quien va a estar en ese proceso, el querer salir rápidamente del caso, a diferencia de si solamente fuera el, el médico, que ya entonces sabemos que eso sería con el seguro del doctor en particular. Para concluir, quería dejar, ¿verdad?, una reflexión que nos haga pensar cómo se afectaría o cuál sería el argumento que pueda hacer la administración del hospital para comprobar que ellos no son responsables por complicidad. ¿Verdad? Y la responsabilidad por complicidad la saco del caso de Club Flores versus Hospital Rider Memorial, citando a Márquez Vega versus Martínez Rosado, en donde en ese inciso C dice que una de las responsabilidades del hospital es manteniéndose al tanto del trabajo de los referidos médicos e interviniendo cuando ello sea posible ante un acto obvio de impericia médica por parte de los mismos. El argumento que haría la parte demandante en este caso es que el hospital adviene en conocimiento de la impericia médica
y no intervino ante ante esa información sobre la vida de la paciente. Aquí, ¿verdad? Es curioso ver cómo se podría llevar a cabo el argumento de que quien actúa es el decano de medicina, que quizás esa no era la persona apropiada para llevar la querella y que esta persona entonces actúa contrario a todo el conocimiento, a todo el protocolo y que va más allá de lo que se les requiere para encubrirlo cuando lo que el hospital quizás esperaba de él era algo completamente diferente y que de tener conocimiento el hospital en sí o la administración, todo el panel administrativo, la situación se hubiese manejado de forma diferente. Que creo que eso es una de las cosas que entonces hace alusión cuando la directora del hospital le está hablando al decano de medicina y le dice que lo va a demandar y es de cierta forma como una retribución de te tengo que demandar a ti porque de lo contrario entonces el hospital es quien se va a ver mayormente afectado y tenemos que compartir esta culpa y verla como hospital cómo ellos minimizan su nivel de responsabilidad para poder mantener el hospital a flote, que sabemos que quizás como ya lo dije tristemente en Puerto Rico esto quizás no es una consideración tan grande porque sabemos que la cuantía sería mínima y realmente no, no detendría la operación normal y el funcionamiento del hospital, a diferencia quizás de cómo se está viendo, se está visualizando unas cuantías millonarias que habría que adjudicarle a esta a Elizabeth como paciente una vez pueda demandar, ya sea en el estado de Nueva York o en la Corte Federal.